Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Un economista de una de las principales firmas financieras afirma que Estados Unidos podría haber evitado la inflación, mientras que un exsecretario del Tesoro advierte de una recesión en camino. Cada vez son más los californianos que abandonan el estado, pero muchos están optando por mudarse a un país hispano. La FDA aprobó el primer tratamiento para la alopecia, pero ¿cuáles son los efectos secundarios? Diputados sudamericanos advierten sobre el avance del socialismo en la región. En Capitol Hill, los legisladores están trabajando en proyectos de ley para crear nuevas restricciones federales sobre las armas, incluyendo la comprobación de los registros para los menores de 21 años y alentando a los estados a endurecer sus propias leyes de uso de armas, entre otras medidas. We all made a commitment to each other that we were supportive of the framework and that we were going to write that into law. 20 senadores, 10 republicanos y 10 demócratas han aceptado este marco, pero hay algunos puntos de fricción que están desacelerando el proceso. Well, the so-called boyfriend loophole continues to be a challenge, but as you may recall, that was what delayed the Violence Against Women Act reauthorization for a number of years. La ley federal ya impide que los cónyuges condenados por violencia doméstica obtengan armas, pero no se aplica a otras relaciones. Los demócratas consideran que esto es una laguna jurídica y quieren cerrarla, pero los republicanos se muestran cautelosos ante la posibilidad de que el lenguaje sea demasiado amplio, lo que podría suponer el riesgo de que la gente acuse a sus exparejas de violencia y afecten a su capacidad para conseguir un arma. They are important issues, but it's the nature of Congress that you sit down and work out the language and the compromise. If there's a little give on both sides, we can get it done. Otro punto conflictivo es cómo animar a los estados a aplicar las llamadas leyes de bandera roja. El proyecto de ley concedería subvenciones a los estados para animarles a aplicar sus propias leyes de bandera roja para retirar las armas a las personas que una corte considere peligrosas. We want to make sure that due process is protected because we're talking about a fundamental constitutional right. Los senadores aún están ultimando los detalles, pero queda poco tiempo para llegar a un acuerdo antes de que el Senado tome un receso. I will put it on the floor as soon as possible, so I encourage my colleagues to keep working. Los senadores tienen como objetivo aprobar este proyecto de ley antes del receso del 4 de julio, y para lograr que se apruebe en el Senado, se necesitan horas de debate en el Pleno que podría tomar días así, por lo que definir los detalles en estas conversaciones de negociación es crucial y el tiempo es esencial. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Derek, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo en el programa. Gracias por recibirme. Te lo agradezco. Es un tema muy importante. Las autoridades mexicanas dicen que disolvieron una caravana de migrantes que se dirigía a Estados Unidos, pero el organizador de la caravana dijo a Fox News que los migrantes siguen llegando. ¿Cree usted que el presidente mexicano realmente dio el visto bueno a los migrantes al darles visas temporales de viaje? Bueno, creo que solo es un truco de relaciones públicas para que parezca que están haciendo algo proactivo para impedir que todos estos ilegales entren en Estados Unidos. Pero la realidad es que vienen muy rápido. Joe Biden le dio la bienvenida al mundo. Y no solo se trata de mexicanos y centroamericanos. Son de más de 160 países de todo el mundo quienes están invadiendo Estados Unidos. Una gran cantidad de fentanilo mortal suele pasar de contrabando a través de la frontera junto con estas caravanas de personas. ¿Podría explicar cómo funciona eso? Bueno, en realidad tenemos niveles récord de intoxicaciones por fentanilo en Estados Unidos y las familias se están despertando. Estamos perdiendo 295 estadounidenses al día por estas drogas mortales. Y si lo piensas, es casi como un ataque con armas químicas contra nuestros hijos, nuestra futura generación. Los cárteles se están aprovechando totalmente de las debilidades y vulnerabilidades de la frontera sur y están ingresando estas cosas en niveles récord. Quiero decir, solo el año pasado la CBP incautó más de 11,000 libras de fentanilo. Solo se necesitan 2 miligramos de fentanilo para matar a un adulto o un niño. Así que estás viendo cantidades masivas. El administrador de la DEA hizo una advertencia y dijo que el año pasado la DEA vio suficiente fentanilo para matar a todos los estadounidenses. Hubo más de 20 millones de píldoras falsas incautadas, y el análisis de la DEA reveló que el 40% de las píldoras contienen una dosis potencialmente letal de fentanilo. Así que tenemos una crisis de seguridad nacional en esa frontera, además de la crisis humanitaria.
¿Cree que más fentanilo se dirige ahora a Estados Unidos, considerando que esta caravana parece seguir adelante? Absolutamente. Mira Washington, D.C. Vivo aquí, en la capital de la nación, donde hubo 29 sobredosis el 8 y el 9 de junio. Según acaban de informar, tenemos una tendencia nacional aterradora. La DEA hoy tiene una cumbre en su sede para hablar de esta peligrosa tendencia aterradora. Mira la esquina de Will County, Illinois, la semana pasada. Tuvieron 10 muertos el lunes y el martes en un periodo de 24 horas. Luego perdieron 3 más en la semana. Esto ocurre en todo el país. Lo sigo de cerca. Pero el Congreso acaba de presentar una resolución para designar al fentanilo como un arma de destrucción masiva y trabajar con las familias para combatir el fentanilo, porque está matando a niveles récord. Nunca hemos tenido una organización terrorista en la historia de Estados Unidos matando a los estadounidenses de esta manera. Así que estamos avanzando un poco, pero es muy lento y cada día perdemos 300. La mayor parte del fentanilo llega a Estados Unidos desde México, pero muchos de los ingredientes para su fabricación suelen llegar de China. ¿Sigue siendo así? Por supuesto. Quiero decir, China realmente inició esta locura alrededor de 2012 y 2013. Comenzaron a inundar nuestras calles con esta sustancia venenosa que estaban haciendo en los laboratorios de estilo Wuhan en China. Y entonces la última administración puso mucha presión sobre China para exportar todos estos análogos de fentanilo a América a través de los servicios de correo en la web oscura e Internet. Así que fueron más listos y empezaron a exportar cantidades de varias toneladas de precursores químicos directamente a los cárteles. Hay que recordar que China tiene una relación de años con los cárteles y los químicos para producir metanfetamina, así que ahora solo se expandieron a los ingredientes clave para la producción de fentanilo. Entonces, los traficantes de drogas están aprovechando la producción de estas drogas sintéticas en laboratorios en lugar de fabricar drogas a base de plantas, que requiere mucho más trabajo y es mucho más cara. Ahora se está abusando de la población adicta, pero están matando a nuestros niños a niveles récord. Tenemos usos recreativos, tenemos usuarios primerizos que mueren instantáneamente y muchos seguirán, ustedes saben, como celebridades, atletas y profesionales, hasta que hagamos algo. Pero en este momento la Casa Blanca y el Congreso ni siquiera están hablando de eso. ¿Qué cree que debería hacer Biden para que termine la crisis del fentanilo en Estados Unidos? Bueno, por un lado, tiene que tratarlo como un ataque químico a nuestro país porque eso es lo que es. Nunca hubo en la historia de este país tantos estadounidenses muertos por sustancias provenientes del extranjero, ¿verdad? Así que tiene que hablar de eso. Tiene que deshacerse de esos temas de conversación de hace 10 o 15 años. Ya no se trata solo de la prescripción de medicamentos recetados que debió abortarse hace 10 años. Se trata de productos químicos que se producen en laboratorios. Los cárteles trabajan con delincuentes transnacionales chinos. Y por cierto, como me dijo el congresista McCall, a mí y a mis amigos en el Congreso no hace mucho tiempo, este es el mayor plan estratégico de China. Pueden usar los cárteles como representantes para matar a la futura generación de estadounidenses. Es un plan brillante. Está funcionando y Estados Unidos tiene que despertar y los contribuyentes que ponen a estas personas en el cargo todos los años tienen que exigir que se responsabilicen. Derek Maltz, exagente de la DEA, a cargo. Gracias. Muchas gracias. Si la Corte Suprema anula el caso Roe vs. Wade, se espera que al menos 26 estados prohíban el aborto. Eso significa que las mujeres restringidas por las prohibiciones de aborto tendrán que viajar a otro estado para obtener un aborto, lo que puede ser costoso. Pero Planned Parenthood tiene un plan para hacer frente a un esperado aumento de mujeres que buscan abortos fuera de sus estados de origen. La organización sin ánimo de lucro está aumentando su personal. Las nuevas contrataciones, llamadas guías de pacientes, contribuirán a un sistema ya informal que ayuda a los pacientes a encontrar las citas más cercanas y tempranas. Nicole Hunt, portavoz de Focus on the Family, afirma que las mujeres buscan alternativas al aborto, pero que Planned Parenthood está preservando su modelo de negocio. Así que este plan que tiene Planned Parenthood, en mi opinión, no es más que el siguiente paso que tiene que dar para seguir apoyando su industria de hacer dinero, que es el aborto.
Si la gente no puede abortar, entonces Planned Parenthood se queda sin negocio. Los guías de pacientes también coordinarán la financiación para pagar los gastos de viaje, médicos y de cuidado de los niños. La financiación procede de donantes como la Federación Nacional del Aborto, una asociación profesional de proveedores de abortos. Desde mayo, la NAF ha destinado el 80% de sus fondos de asistencia para viajes a ayudar a las mujeres a salir de Texas para abortar fuera del estado. Y hay donantes privados como la filántropa multimillonaria Mackenzie Scott, que hizo una sola donación de $275 millones, la mayor donación jamás hecha a Planned Parenthood. Eugene Del Gaudio, presidente de Public Advocate USA y Hunt, creen en las enseñanzas bíblicas de lo que significa el matrimonio y la familia, que los niños deben nacer en familias, y que si nace un niño que una familia no puede cuidar, otra familia puede adoptarlo. Pero el aborto, dicen, es un ataque a las familias. Hemos tenido esta premisa caótica y fabricada de que las mujeres, es decir, las esposas, pueden salir y abortar, y los matrimonios se destruyen por ese concepto de amor libre sin ninguna consecuencia. Creemos que las familias fuertes hacen comunidades fuertes y que las familias fuertes empiezan en el hogar. Comienza con la crianza de los hijos, en las formas que crees culturalmente y las creencias que tienes espiritualmente. Es el desarrollo de la próxima generación. La NAF también ha ampliado sus equipos de apoyo para dar cabida a un mayor número de pacientes en los centros de Planned Parenthood de Illinois y otros estados. El jefe asesor económico de Allianz, Mohamed El-Erian, dijo el domingo en el programa Face the Nation de CBS que la Reserva Federal calificó mal la inflación y ahora se quedó atrás. Esto va a tener enormes consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas, además que perjudica especialmente a los pobres, y la mayor parte pudo evitarse si se hubieran tomado medidas a tiempo. Dijo que una vez que alguien se queda atrás con la inflación hay que tomar una decisión, ya sea pisar el freno con fuerza y correr el riesgo de una recesión, o pisar el freno y arriesgarse a que la inflación dure mucho más de lo que debería. Sus comentarios se producen mientras los estadounidenses se enfrentan al peor informe sobre la inflación en poco más de 40 años. El índice de precios al consumidor muestra que los precios subieron un 8.6% anual en mayo. Los precios de los alimentos subieron un 10%, la gasolina casi un 50% y la vivienda un 6%. El excongresista David Brat dice que la inflación llegó para quedarse, al menos por ahora. Él es el actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Liberty en Virginia. El viernes dijo a Capitol Report de NTD que la Fed ha estado imprimiendo demasiado dinero. Esto diluye el valor del dinero que ya está en circulación. Hace apenas un par de meses, la Fed seguía imprimiendo incrementos del 24% en la oferta monetaria. Luego bajó al 12%. Bueno, no baja del 12%. Sigue aumentando la oferta monetaria en un 12%. Deberían estar aumentando la oferta monetaria por la cantidad de crecimiento del PIB que tiene, que es solo alrededor del 2%. Los economistas describen la inflación como el hecho de que haya demasiados dólares para tan pocos bienes. Mientras tanto, el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, pronostica que Estados Unidos entrará en recesión el próximo año. El domingo dijo en el programa State of the Union de CNN que una combinación de alta inflación y bajo empleo casi siempre va seguida de una recesión en 2 años. Creo que indudablemente hay un riesgo de recesión para el próximo año y creo que, teniendo en cuenta a dónde llegamos, es más probable que tengamos una recesión en los próximos 2 años. La declaración de Summers fue en respuesta a una pregunta sobre los recientes comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Ella dijo la semana pasada a CNBC que no creía que Estados Unidos fuera a tener una recesión. No son solo las empresas que están saliendo de California. Los californianos están abandonando el estado en masa. El año pasado se fueron unas 275,000 personas y muchas no se van a Florida o Texas, sino a México. Aquí hay más detalles. California sigue encogiéndose. Ahora miles de residentes se trasladan a lugares como Tennessee, Texas, Florida y México. What California tells us when they come is that they are not very happy with what is going on in their state. I don't know exactly what is going on there,
but they are not very happy. Alfonso Barrera es socio fundador de Easy Legal México, que ofrece servicios de inmigración. Barrera vio que la cifra de estadounidenses que se mudaron a México aumentó durante la pandemia. Las autoridades californianas dijeron que alrededor de 275,000 personas abandonaron el estado el año pasado. A lot of people are coming because they want to retire or they're looking to change their lifestyle in some way. They're buying homes here. And they're living here part-time or full-time. Matthew Harrup es el fundador de Mex Experience, un servicio online para las personas que quieren relacionarse con México. Possibly the most popular among Americans and Canadians is Ajijic, just south of Guadalajara, which is a very large conurbation of foreign expats around the lake there. But also popular is Baja California. Algunos estadounidenses incluso viven en México, mientras que siguen trabajando en California. Reciben su sueldo en dólares americanos y luego pagan las cosas en pesos. People like to retire when they're on fixed incomes and move to a country where the cost of living is a lot lower. Their money stretches further. Kate Lincoln Goldfinch es abogada de inmigración en Lincoln Goldfinch Law. Ella conoce a muchos estadounidenses que se mudaron allí para aprovechar un costo de vida más bajo. Después del corte le traemos los detalles sobre una demanda del exilio cubano contra Netflix. Esto y más en NTD en español. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Encuéntrenos en YouTube y vea también nuestros informes especiales sin censura en nuestra plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Netflix está enfrentando ahora una demanda por presuntamente difamar a una organización de exiliados cubanos en su película Red Avispa. Veamos el motivo de la demanda. El líder de la organización cubana Hermanos al Rescate, José Basulto, demandó el lunes a Netflix por difamación, debido a que la película Red Avispa representa a su organización como terrorista y narcotraficante, según Hollywood Reporter. La película se basa en el libro del escritor brasileño Fernando Moraes, Los últimos soldados de la Guerra Fría, y relata la historia de los espías de Fidel Castro, responsables de la muerte de 4 pilotos rescatistas exiliados en 1996. También se muestra a los funcionarios como héroes y a las víctimas como terroristas. Los pilotos de la organización Hermanos al Rescate hacían vuelos a diario para ayudar a los balseros que escapan de la isla, pero Red Avispa los presenta como un grupo de espías cubanos infiltrados entre los exiliados para combatir los ataques contra la isla. Esta es la segunda demanda a la que se habría enfrentado Netflix. En 2020, Ana Margarita Martínez, una exiliada cubana, demandó a la compañía por dañar intencionalmente su nombre y reputación. La demanda de Basulto señala que es un intento obvio de reescribir y blanquear la historia a favor del régimen comunista cubano, ya que la dictadura no permitiría la filmación de guiones que sean desfavorables a su imagen. The Epoch Times se contactó con Netflix para solicitar sus comentarios, pero no obtuvo respuesta antes de esta emisión. Millones de estadounidenses padecen alopecia areata. Se trata de una enfermedad cutánea autoinmune que provoca la caída del cabello, pero la FDA aprobó el primer tratamiento de la historia para este trastorno, y es para todo el cuerpo, no solo para una zona específica con calvicie. Tenemos más información sobre lo que significa esto para quienes luchan con esta enfermedad. Es un día histórico para la comunidad. Se llama Olumiant, una píldora que se toma vía oral.
Es el primer tratamiento para la alopecia areata que ha recibido luz verde de la FDA. Imagínate que tienes esta enfermedad, una enfermedad que altera su aspecto prácticamente de la noche a la mañana y que no ha tenido opciones de tratamiento hasta ahora. La alopecia areata es un trastorno autoinmune común donde el cuerpo ataca los folículos pilosos, a menudo provocando la caída del cabello en mechones. La FDA dice que Olumiant bloquea una enzima que conduce a la inflamación que puede desencadenar la respuesta del cuerpo. El fabricante del fármaco llevó a cabo 2 ensayos clínicos en los que participaron pacientes con al menos 50% de pérdida de cabello en el cuero cabelludo durante más de 6 meses. Los que recibieron 4 miligramos diarios del tratamiento fueron los que más mejoraron. En el primer ensayo, el 35% de más de 280 pacientes tenía lo que los científicos describieron como una cobertura adecuada de cabello en el cuero cabelludo, en comparación con el 5% que recibe un placebo. En el segundo ensayo, el 32% de los más de 230 pacientes que recibieron 4 miligramos tuvieron un crecimiento positivo del cabello, en comparación con el 3% de los 156 pacientes que recibieron un placebo. Proporciona opciones y da esperanza a la comunidad de pacientes. Los efectos secundarios más comunes incluyen una afección del tracto respiratorio superior, acné, colesterol alto, infección del tracto urinario, fatiga, infecciones por hongos, anemia, dolor abdominal, herpes y aumento de peso. La policía está investigando a un bailarín en un evento del orgullo LGBT por supuestamente exponer sus genitales en el escenario cuando los niños estaban viendo, y los controvertidos videos tomados en el desfile del orgullo de Los Ángeles el pasado fin de semana están llamando la atención por razones similares. Advertimos que algunas personas pueden encontrar las siguientes imágenes perturbadoras debido a su naturaleza explícita. De acuerdo al medio local KXLY, el Departamento de Policía de Coeur d'Alene en Idaho está investigando si un bailarín exhibió sus genitales durante el evento Orgullo en el Parque el sábado. La policía dice que la gente llamó y denunció al bailarín. Las autoridades contactaron al bailarín y se supone que informarán de sus hallazgos a la oficina del fiscal de la ciudad. Este video que circula por Twitter parece mostrar al bailarín actuando frente a un público en el que hay muchos niños pequeños. Se trata del mismo evento del Orgullo que supuestamente fue el objetivo de 31 miembros del grupo nacionalista Patriot Front. Fueron detenidos y acusados de conspiración para cometer disturbios. Y este no es el único acto del orgullo que llamó la atención de la gente en internet en los últimos días. Christina Aguilera llevó un pene falso durante su actuación en el acto del orgullo en el Parque de Los Ángeles el sábado. En este evento se permitió la entrada a niños. La congresista Marjorie Taylor Greene se pronunció al respecto en su transmisión en directo del miércoles. Es muy dañino para los niños, en todos los sentidos posibles. Y esto es lo que la izquierda quiere. Quiere que los niños piensen que esto es normal. Buscan que los niños piensen que esto es apropiado. Y este es el video más inapropiado. Debería ser prohibido. Los videos del reportero de investigación Drew Hernández del desfile del Orgullo de Los Ángeles del domingo parecen mostrar a los niños expuestos a escenas sexualmente explícitas. Varios videos parecen mostrar a mujeres que animan a sus hijos pequeños a mirar e interactuar con hombres casi desnudos y drag queens. Los organizadores del Orgullo de Los Ángeles lo promovieron como un evento para todas las edades y no establecieron ningún requisito de edad mínima. La congresista Greene dice que va a presentar un proyecto de ley para que sea ilegal exponer a los niños a espectáculos de drag queens. En Brasil, los líderes conservadores de la región se reunieron en la ciudad de Campinas. NTD estuvo presente en el evento para traernos lo más destacado. La mayor conferencia de acción política conservadora del mundo se celebró el pasado fin de semana en la ciudad brasileña de Campinas, al norte de Sao Paulo. Esta es la tercera vez que la CIPAC se presenta en el país sudamericano con figuras destacadas. El diputado Eduardo Bolsonaro habló sobre el avance de la izquierda en Latinoamérica y las próximas elecciones en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro disputará la presidencia con su oponente Inácio Lula da Silva. Brasil es realmente el guardián del equilibrio. Si Brasil cae, toda la región va a caer. Por eso, tengan la seguridad que, mientras tengamos la demostración de fuerza y poder del presidente Bolsonaro en los rallies y en todos los eventos públicos, será imposible que Lula gane las elecciones a Bolsonaro.
El diputado brasileño también señaló las presuntas amenazas sobre fraude electoral, ya que considera que el sistema electrónico podría ser vulnerado. Por su parte, la senadora colombiana María Fernanda Cabal dijo a NTD sentirse confiada en que Colombia se salvará del comunismo en las próximas elecciones el 19 de junio. Ahora se ha destapado un escándalo enorme en la campaña de Gustavo Petro. Salieron personas, casi todas criminales, que están dirigiendo la campaña para destruir a los opositores. Yo confío en que Colombia se salve del comunismo. La senadora hizo referencia a videos filtrados donde aparecen miembros de la campaña de Gustavo Petro conversando de estrategias para desacreditar a otros candidatos. Mientras tanto, el diputado argentino Javier Milei dijo a NTD que de ser electo en las próximas elecciones presidenciales no negociaría con regímenes comunistas asesinos, como es el caso de China. Desde mi posición jamás voy a impulsar relaciones con China, mientras que China siga abrazada al comunismo y no respete la libertad de los individuos. Milei también expresó su preocupación por el avance chino en su país, poniendo como ejemplo la instalación de una base espacial en la Patagonia que depende del ejército chino. A principios de este año, Argentina se convirtió en el país latinoamericano más importante de la región en unirse a la iniciativa china de la Franja y Ruta. Una nota del Diario de Galicia se está haciendo viral después de que se diera a conocer en las redes sociales los nombres castellanizados de los participantes de Fórmula 1. Veamos. Un periódico español reportó los resultados del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 del pasado domingo, con los nombres de los pilotos tal como el traductor los castellanizó, y se publicaron en su versión impresa. El error de publicar los nombres de los pilotos en español no tardó en hacerse viral luego que se publicara una foto del periódico en Twitter. Los nombres originales de la lista mencionada son los siguientes: el piloto francés del equipo Alfa Tauri, Pierre Gasly, para el periódico es Pedro Gaseoso. Charles Leclerc es Carlos Leclerc, y la escudería Mercedes reaccionó a la publicación afirmando que sus favoritos son Jorge Russell y Lewis Hamilton, mientras que sus nombres son George Russell y Lewis Hamilton. Además de los pilotos, las escuderías también sufrieron del bautismo del periódico. Alpine ahora es Alpino y Alfa Tauri es simplemente Alfa. Es importante tomar en cuenta que para traducir el traductor de Google aún no es lo más confiable, para no cometer el mismo error que la redacción del Diario de Galicia. Al regresar le traemos novedades sobre la infiltración de China en Brasil. Esto y más en NTD en español. The lasting beauty of realistic oil painting. Brilliant, expressive, and inspirational. The 6th NTD International Figure Painting Competition. Guided by pure authenticity, beauty, and goodness, invites you to join us on a journey back to traditional art. The gold award is $10,000. For more details, please visit oilpainting.ntdtv.com. Ahora vamos con Julián Bertone, quien tiene noticias más relevantes de China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó nuevas promesas de ayuda a países latinoamericanos. Hizo el anuncio en una cumbre celebrada el jueves en la que se reunieron líderes de esas naciones y de Canadá en Los Ángeles. La Casa Blanca busca contrarrestar la creciente influencia de China en la región, proponiendo más asociaciones económicas entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. Los expertos llaman a la situación actual un punto de inflexión para las potencias mundiales, es decir, la influencia de Estados Unidos en América Latina está siendo reemplazada por vínculos con el régimen chino. El exfuncionario de inteligencia militar y operaciones de información de Estados Unidos, Jim Fannell, nos dio una perspectiva general. And over the course of the last 18 years, trade between China and Latin America has gone up and up and up dramatically. And in 2021, there was $450 billion worth of trade, almost $500 billion worth of trade between China and Latin America. Uno de los mayores actores en el hemisferio sur es Brasil, a menudo considerado como la potencia de Latinoamérica. Y China es ahora el principal socio comercial de Brasil. De esos 450.000 millones de dólares de comercio entre China y América Latina en 2021, Brasil abarcó casi un tercio por sí solo. La cifra marca un nuevo récord comercial. Sin embargo, los lazos de Beijing se extienden más allá del comercio.
El periodista brasileño Paulo Figueiredo dio un ejemplo, la creación de vínculos con congresistas de Brasil. First thing that they did was that the Chinese government paid a trip for the whole party of the president of Brazil right now to go to China. And the president of Brazil, President Bolsonaro, is very anti-China. But they, instead of paying the president to go to China, they paid his party, all the Congress members, senators, and to go to China. Y esta influencia no tardó en revelarse. During the first or second year of President Bolsonaro's term, they all turned against the president to the point that the president had to leave the party. The president left the party that he got elected. Esas incursiones también otorgan a China acceso a recursos naturales como el carbón brasileño, el litio y otros recursos naturales. Recientemente, el jefe de la División de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio estadounidense dijo que Estados Unidos debe hacer más para fortalecer los lazos con Brasil. Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Brasil, por detrás de China. La diferencia es que Brasil tiene un superávit comercial con el país asiático y un déficit con Estados Unidos. The United States used to be the number one country in terms of trade with Brazil. But during the administration of the Workers' Party, which is our sort of a communist party in Brazil, and Brazil started to tie the relationship with China. Now China is the number one trading partner that Brazil has right now. And because of that, they have a tremendous power in every sector. Añadió que para 2027 China pretende comprar más carne de Brasil que la producción total de la Unión Europea. Los recursos naturales son otra pieza del rompecabezas estratégico de China, y en esta lista se encuentra el mineral de hierro. No hace mucho, el gigante minero brasileño Vale llegó a un acuerdo con Beijing por el cual aumentará significativamente su cuota de mercado en China. Pero Fanel advierte que esto conlleva consecuencias. The Chinese may say, well, we've done this great project here in China to deepen our ports to allow these big vessels to come in. What will you do for us to allow us to maybe have some kind of an arrangement where we can come in with our ships? Similar to what we're kind of seeing in the Solomon Islands right now, where there's this security pact that's come in, and an element of the security pact says that Chinese warships can pull into port into Solomons if they need to. Y Fanel no se basa en suposiciones. Dijo que él mismo fue testigo de cómo China enviaba y utilizaba militares en las islas cuando estaba en servicio activo entre 2014 y 2015. Fanel señala que los buques pesqueros chinos también forman parte de esta estrategia. There's also been reports of, conflicts between Argentinian fishermen and Chinese fishermen and Brazilian, where they've been in conflict, open conflict at sea, as Chinese fishing fleets are poaching, stealing resources from these nations in South America from their fishing fleets. Y frente a estos conflictos, Fanel advierte que podríamos ver una escalada. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. En China están apareciendo informes polémicos sobre supuestos efectos secundarios de vacunas fabricadas en el país contra COVID-19. Al menos unos 1.000 ciudadanos chinos fueron diagnosticados con leucemia tras recibir la dosis, y a 600 niños se les diagnosticó diabetes después de ser vacunados. Hablamos con los familiares de algunas de las víctimas para conocer más detalles. Mi mujer recibió la vacuna el 8 de abril y empezó a tener síntomas el 9 de abril. Se le diagnosticó leucemia linfoblástica B aguda. Un mes y medio después, la señora Chong falleció, dejando atrás a su marido y a sus 2 hijos pequeños. Su marido dijo que ella gozaba de buena salud antes de recibir la vacuna de fabricación china. En la provincia de Hebei, en el norte de China, la señora Ying está luchando contra la misma enfermedad. Recibió su segunda dosis de la vacuna de Sinopharm el 1 de mayo del año pasado. Posteriormente se le diagnosticó leucemia linfoblástica B aguda. Mi mujer se quedó sin aliento después de las inyecciones, luego empezó a toser. Al principio no lo tomamos en serio y lo tratamos como un resfriado, pero no mejoraba y empezó a tener dolor de espalda. Entonces la hicimos examinar y descubrimos que era un problema de sangre. Su recuento de plaquetas era solo un poco más de 30. El médico dijo que parecía una enfermedad aguda. También se dice que la señora Ying estaba sana antes de vacunarse y que no tiene antecedentes familiares de leucemia.
Las dos mujeres no son ni mucho menos las únicas en su desgracia. Recientemente, pacientes de toda China firmaron una carta pública en la que acusan a las vacunas contra COVID-19 fabricadas en China de provocar leucemia. En el documento se afirma que más de 1.000 pacientes resultaron afectados y que un número tan elevado de informes similares no puede considerarse una coincidencia. En la carta se explica que la mayoría de los pacientes empezaron a mostrar síntomas pocos días después de recibir la vacuna. El mayor de ellos tiene más de 70 años, mientras que el más joven solo tiene 3 años. Prácticamente todos los pacientes recibieron la misma valoración en sus centros locales de control de enfermedades, que sus síntomas no tenían nada que ver con las vacunas. La carta se convirtió en uno de los temas más buscados en las plataformas de las redes sociales chinas, pero posteriormente fue borrada de la web. Dijeron que era una mera coincidencia que la vacunación se hiciera en el momento en que empezó la enfermedad. Esa es su opinión. Querían decir que la enfermedad llegaría con o sin vacunas. Hicieron que las vacunas parecieran inocentes. Pero el asunto va más allá del cáncer. A finales de mayo se publicó otra carta en Internet. En ella se llama la atención sobre casos de diabetes de tipo 1 desarrollados en niños después de ser vacunados. La carta fue escrita por los padres de más de 600 niños afectados en todo el país. La mayoría de los niños enfermos fueron inyectados con la vacuna Sinovac entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Y al igual que los pacientes de leucemia, las autoridades locales también dijeron a los padres de los niños que las vacunas no tenían nada que ver. Mientras las familias de los pacientes buscan ayuda y justicia, las autoridades chinas pueden estar luchando para silenciarlos. Algunos informan de que fueron amenazados por la policía, que sus publicaciones en Internet fueron eliminadas por los sensores web y que sus grupos de chat fueron cerrados. Sé que el camino para buscar justicia será duro, pero seguiré adelante porque perdí a mi mujer. No es una cuestión de dinero. Los pacientes y sus familias dicen que los medios de comunicación de China se niegan en gran medida a informar sobre el tema, mientras que los abogados optan por no representarlos. Creen que es por miedo a la supresión o a castigos del régimen comunista chino. Gracias, esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero del lunes. Muy buenas noches.